y hoy nos meteremos ya en el capítulo cuarto y por supuesto, por ser un capítulo extenso, se expondrá en varias partes, así que espero que ustedes, hermanos, sigan atentamente estas lecciones, sigan cuidadosamente la enseñanza que se va a exponer, tomen nota, tomen si gustan pantallazos. Ahí los que tienen computador pueden de la tecla imprimir pantalla, pueden capturar la pantalla para que capten las partes que les parezcan importantes en medio de la exposición. Capítulo cuarto. Y hoy vamos a estudiar solamente estos versículos del 1 al 4. Tenía planes de exponer hasta el verso 7, pero creo que el tiempo no nos va a dar. Entonces dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El capítulo 4 de la carta a los Gálatas viene siendo una conclusión de lo expuesto en los capítulos 2 y 3. Así que es importante que ustedes hagan memoria de todo lo ya visto en esos dos capítulos anteriores. Importante es notar, mis hermanos, que este capítulo, el capítulo 4, continúa la temática dada desde el capítulo 3 del 1 al 29, todos sus versículos. ¿Por qué? La frase con que se inicia esta sección, el capítulo 4, es, pero también digo, nótenlo ahí en pantalla, ese también digo es un conector. Esto nos está indicando que la enseñanza que se va a exponer enseguida es una continuación de la línea de pensamiento que se venía transmitiendo en el capítulo 3. Ahora, recordemos brevemente el capítulo 3. Las analogías o ilustraciones que hizo el apóstol Pablo, inspirado por Dios, se basaron en los casos de la época, de su generación, donde existían los ayos, o sea, los tutores que eran esclavos, pero se encargaban de criar a los hijos de sus amos. Si bien recordamos, estos se encargaban de criar en gran manera, en gran parte, a los hijos de los amos, hasta que estos cumplían la edad para valerse por sí mismos. Dependiendo de la cultura, si eran hebreos o griegos, la mayoría de edad eh, era variable, ¿no? Creo que entre los judíos era a partir de los 15 años y con los griegos a partir de los 18. En fin, una vez cumplida esta edad, ya no necesitaban ser custodiados por los ayos o los tutores según entendemos cómo funcionaban las cosas en esta época. Ahora lo que hace Pablo es ampliar un poco más su ilustración ya iniciada en el capítulo 3. Recordemos, los hijos de los amos de una familia eran criados por los esclavos más confiables. A eso se les llamaba los ayos o tutores en aquella época. Estos ayos tenían la autoridad delegada por parte del amo de casa de corregir e incluso castigar al niño que estaba bajo su custodia. Y esto provocaba en muchas ocasiones que el niño añorara llegar a la edad adulta con prontitud para liberarse de ese ayo, de ese tutor. Quería, como diríamos nosotros hoy día, zafarse de esa custodia. Con esta analogía, mis hermanos, el apóstol Pablo estaba enseñando que de la misma manera los que vivieron bajo la ley de Moisés eran simplemente hijos de un amo, llámese en este contexto Dios o también Abraham, eran hijos de un amo que estaban siendo guiados, educados, instruidos por un ayo que es la ley de Moisés. Entre tanto que llegaban a la madurez,
es decir, al tiempo de llegar el reino de Dios establecido por el Mesías prometido. Pablo finalmente concluye que al llegar ese tiempo donde el Mesías establecería su reino, el pueblo que estaba siendo guiado bajo ayo o bajo la ley sería liberado de ese tutor para heredar las bendiciones del reino de Dios, y la promesa que se le hizo a Abraham es lo que más enfatiza en el contexto. Así que recordando esto del capítulo 3 y teniéndolo en mente, mis hermanos, grábenlo en sus mentes, recuerden bien la temática del capítulo 3 vista la lección anterior, porque con esto quedamos capacitados para abordar el versículo 1 de este capítulo 4 que dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor o dueño de todo. Y vamos a mirar entonces la temática de estos versos, de estas líneas, que trata sobre una analogía de los hijos y los herederos. Nuevamente, continúa la analogía, continúa la comparación de las circunstancias de la época en que vivió Pablo sobre la cuestión de los hijos y los herederos, y ahora lo que hace es ampliar un poco más este panorama, pero obviamente esta analogía refleja, representa la situación de los que vivieron bajo la ley y de cómo ocurre ahora su liberación de ese yugo una vez venido el Mesías, una vez llegado Cristo y efectuada la promesa. Versículo 1 dice, notemos lo que se resalta: entre tanto que el heredero es niño. En los tiempos de Pablo, en la cultura grecorromana, sucedía que los hijos de familias ricas eran entregados a un ayo o tutor. Un esclavo de confianza de la familia era el que se encargaba de esa labor de llevarlos a la escuela y de enseñarles las bases o fundamentos de vivir en la sociedad. El hecho de que el niño fuese hijo del amo, oído a esto, el hecho de que el niño fuese heredero de todos sus bienes a futuro, como dice al final, aunque es señor de todo, eh, no significaba que el tutor o ayo terminara siendo humillado y desobedecido por este joven. Eso no se permitía en aquella época. Por el contrario, en la cultura grecorromana, los jóvenes que estaban bajo la custodia de un ayo o tutor se les educaba como si se tratara de otro esclavo más. Por eso dice el texto: en nada difiere del esclavo. Es en ese respecto que lo dice. El joven no tenía autoridad sobre el ayo, sino al contrario. Si el joven llegara a ser necio, desobediente, el ayo tenía la autoridad por parte del amo para castigarlo, aunque fuera el hijo y el heredero de todo. Pablo se está basando en esta realidad cultural de su época y dice que mientras el heredero es niño, Gálatas 4:1, no se diferencia, mientras sea niño, no se diferencia para nada de su tutor, que es un esclavo, no tiene autoridad, superioridad sobre él, se le trata igual. Observemos ese texto, mis hermanos, en esta versión de la Biblia, la versión Dios habla hoy. Dice, lo que quiero decir es esto: mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Me encanta esta versión de la Biblia como expresa este pasaje. Ahora, un paréntesis. Hoy día sucede algo similar, mis hermanos, en nuestra sociedad, en la cultura en la que vivimos. Si, por ejemplo, los padres de familia los padres de un joven llegaran a morir, este joven no tiene autoridad total sobre su herencia hasta que se haga mayor de edad. Mientras tanto, ¿qué hace la ley? Delega lo que llamamos hoy día un curador, el cual suele ser por lo general un familiar del joven. Eso sucede hoy en nuestra sociedad, así va la ley con respecto en estos asuntos de los hijos y los herederos en la actualidad.
Y a esa idea es a la que nos quiere conducir el apóstol Pablo cuando ya abordamos el versículo 2 que dice, sino que está bajo tutores y curadores. Mientras es niño, dice, está bajo tutores y curadores. Nuevamente, estos términos son sinónimos de ayo, de Gálatas 3, del 23 al 26. Ahora, observen, estos jóvenes, estos niños de la época, quedaban bajo tutores y curadores ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por ese padre de familia que a veces si moría en un testamento dejaba establecida a qué edad podía llegar a heredar su hijo, y era generalmente cuando cumplían la mayoría de edad. Yo quiero que notemos algo aquí. La palabra padre. Generalmente, muchos al leer este pasaje, cuando leen hasta el tiempo señalado por el Padre, interpretan inmediatamente Dios el Padre. Generalmente se suele, en el pasaje está en minúscula, nótenlo, y, y, y algunos inmediatamente interpretan que se trata de Dios el Padre, ya que lo que hay que mirar aquí, es que aquí no se está hablando todavía de Dios el Padre. Aquí estamos dentro de lo que es en el relato de Pablo, estamos dentro de la analogía o la comparación o la parábola, por decirlo de cierta forma, de las situaciones de la época. Cuando dice, pero también digo, dos puntos aparte, viene una analogía. Entre tanto que el heredero es niño, se está basando Pablo en situaciones de la época. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y continúa la analogía diciendo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. ¿Cuál padre? El de esa analogía que Pablo está exponiendo en estos pasajes. Se alude figurativamente es al padre de familia que dejaba herencia a su hijo, y en un testamento solía fijar la fecha en la que su hijo heredaría sus cosas. No se está aludiendo directamente a la persona de Dios Padre en este pasaje, que ese es el error de muchos que apresuradamente se van hacia esa interpretación, sino que estamos dentro de la analogía o parábola en estas líneas. Por eso es que la mayoría de las versiones, cuando traducen Padre, lo ponen en minúscula. Nótenlo ustedes también en sus Biblias. Ahora, puede que signifique Dios el Padre. Sí, puede que, claro, todas las analogías o parábolas esconden significados ulteriores, pero hasta que no indaguemos el significado de la analogía, no vamos a poder determinarlo, no nos apresuremos nunca con las interpretaciones. Pero bueno, interpretemos la analogía para que tengamos presente en nuestras mentes el punto al que quiere conducirnos el escritor inspirado, el apóstol Pablo. Hay dos posturas. Hay dos posturas sobre quién es el padre de la analogía y ambas son válidas. La primera es que se trata de Dios el Padre. Esa es la primera interpretación y es la que ligeramente el lector superficial encuentra en su mente. Esta es la interpretación más ligera, la que inmediatamente viene al pensamiento cuando leemos el pasaje y encaja perfectamente con la temática de la ley y la herencia en la promesa. ¿Por qué? Porque Dios es el poseedor del cielo, que es la herencia, ¿no? Él es el poseedor de la promesa, de la bendición, es el que otorga la herencia a quienes reciban la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que es válido interpretar que sea el Padre. Sin embargo, mis hermanos, esta interpretación, a pesar de encajar, a pesar de ser válida, tiene la dificultad de que el contexto, y esto es importante y yo por eso enfatizo la lectura del contexto, el contexto nos muestra otro personaje que es descrito como padre. ¿Quién? Abraham. Entonces, nuestra interpretación de estas líneas y de esta analogía dependerá de cómo hayamos estudiado cuidadosamente el contexto. Hay, como les digo, estas dos posturas. Lo triste de la historia, haciendo una reflexión ahora, a nuestro tiempo, es que muchos cristianos expositores andan divididos sobre
Unos son del mando de que trata sobre Dios el Padre y otros que no, es Abraham y los unos se contradicen a los otros y hasta se acusan de falsos maestros y herejes y se cortan la comunión unos con otros. Terrible lo que está pasando en la cristiandad actual cuando se abordan estos temas difíciles. Pero mis hermanos, cualquiera de las dos posturas es válida. Si interpretamos que el padre de familia representa a Abraham, todo también nos va a encajar a la perfección con el contexto. De hecho, hasta más porque el contexto viene hablando mucho más de Abraham. Él fue el poseedor de la promesa según el contexto, y a quienes crean en Jesucristo se les declara hijos de Abraham y herederos de la promesa, como lo leímos la vez pasada en el versículo 29. Abraham había muerto ya, pero dejó una promesa, un pacto, un testamento pendiente, la cual era la herencia de la salvación, y aquellos que fuesen sus hijos serían a futuro los poseedores o herederos de esa promesa, pero solo hasta el tiempo en que fuesen considerados maduros para ellos. Entonces encaja perfectamente Abraham en esta temática, en esta analogía. Mientras tanto, ¿qué sucedió con los hijos de Abraham, sus descendientes? Esos hijos fueron puestos bajo la custodia de un tutor o ayo, que era la ley de Moisés. Así como un curador no puede dar la herencia al heredero, la ley no podía ofrecer el cumplimiento de la promesa a los hijos de Abraham, pero sí podía enseñarles sobre cómo iban a recibir esa promesa o herencia o anunciárselos, y ese fue el papel de la ley. Así que vuelvo y reitero, no debemos ser dogmáticos ni legalistas en cuanto a cuál de las dos posturas, cuál de los dos puntos de vista o interpretaciones es la más acertada. Ambas son válidas y encajan bien con la analogía que está haciendo Pablo aquí. Así que cada uno de ustedes, mis hermanos, lea el contexto cuidadosamente, saque sus conclusiones para sí y elija cualquiera de las dos posturas. Esto no debe dividirnos. Si quieren saber cuál es mi postura, la de este servidor que les está exponiendo, en lo personal me inclino porque es Abraham el padre de esa analogía, dado que se ajusta mejor al contexto. Pero si alguno interpreta, termina concluyendo que se trata de Dios el Padre, no tiene por qué haber contrariedades. Ambas son válidas. Entonces, esto lo dejo como reflexión para que pensemos también en muchas otras interpretaciones y doctrinas que resultan siendo válidas, pero que lastimosamente hoy por la carnalidad de muchos nos estamos dividiendo. Y lo triste es que nos dividimos por asuntos en que ambos están en lo correcto. Ahora, continuando con esta exposición, luego de que el escritor inspirado, el apóstol Pablo, se valiera de una analogía que toma como elementos figurados el caso de los hijos que quedan bajo la custodia de los ayos o los curadores hasta que tengan la edad para recibir una herencia, el apóstol Pablo procede a enunciar las palabras del versículo 3. Así también nosotros, viene una conclusión, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así también nosotros, dice el apóstol Pablo. Bueno, ahora sí, yo quiero que ustedes, mis amados hermanos, se concentren muy bien. Se concentren muy bien porque aquí nos vamos a enfrentar a uno de los pasajes más difíciles de interpretar. A simple lectura parece que es sencillo, fácil de entender, pero el problema son las diversas interpretaciones que hay respecto a este pasaje. Vuelvo y lo leo. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Parece sencillo de entender, pero créanme que tiene sus dificultades. Algunos suelen incluso citar ligeramente este texto, muy fuera de su contexto, hablando de que a veces cuando exhortamos a un hermano o le decimos, hermanos, yo estaba en el mundo,
y ahora soy de Cristo. Citamos este texto, ¿no? Cuando éramos niños, o sea, cuando estábamos en el mundo, éramos pecadores, estábamos en esclavitud de pecado bajo los rudimentos del mundo, y hablamos de los rudimentos del mundo como las costumbres paganas que existen hasta el son de hoy. Esa es una interpretación totalmente errónea, se sale del contexto. Es ¿qué va, cómo vamos a creer que el apóstol Pablo viene hablando de una temática fija, que es la ley de Moisés, su abolición, y de cómo ahora los cristianos son herederos de las promesas sin necesidad de guardar la ley, para pasar a hablar de otra temática, por ejemplo, la conversión de una persona que sale del mundo de las tinieblas al reino de la luz? Este no es el tema que está tocando el apóstol Pablo, y interpretar así ese versículo 3 sería sacar el texto fuera de su contexto. Yo quiero compartirles a ustedes las diferentes interpretaciones que hay, o la mayoritaria. Vamos a mirar la más popular, y es la siguiente. Observen. El comentario bíblico Mundo Hispano nos arroja esta interpretación. Dice, se refiere a las cosas externas del judaísmo, y añade, o de otra religión, que el hombre trata de hacer para agradar a Dios. Estos ritos no traen salvación, sino esclavitud. Vuelvo y leo el texto. Así también nosotros, cuando éramos niños, y aquí viene la frase donde se tropieza a la hora de interpretar el texto. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Alguien se pregunta, ¿y qué significa eso? Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí dice este comentario, se refiere a las cosas externas del judaísmo o de otra religión. O sea, que cuando Pablo escribe a los Gálatas, en el versículo 3 le dice, nosotros, tanto judíos como gentiles, los Gálatas, cuando éramos niños, o sea, según esta interpretación, antes de convertirse en cristianos, estaban en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, o sea, bajo el paganismo. Observen esta otra interpretación, la que ofrece John MacArthur en su comentario de la Biblia. Dice así, Pablo describe las religiones de judíos y gentiles por igual. Para este expositor, la frase estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo significan las religiones de judíos y gentiles por igual. Dice, como rudimentarias porque solo son humanas y nunca podrán elevarse a la categoría divina. Tanto la religión judía como la religión gentil se centraba en sistemas de obras fabricados por hombres. Y la interpretación más popular, la que ligeramente se le ocurre a cualquier hermano que superficialmente lee el texto, es esta. La arroja este comentario de Hendrickson, comentario del Nuevo Testamento, y dice, así como un niño falto de madurez debe ser gobernado por reglas y prescripciones, así también, mire lo que dice, antes de que nos llegase la luz del evangelio, o sea, cuando tú eras un inconverso, nosotros estábamos esclavizados a los rudimentos del mundo. Estas tres interpretaciones, que en realidad apuntan a un mismo, a una misma conclusión, se basan en un error de interpretación de lo que significan los términos los rudimentos del mundo. Ahí reposa el error. La confusión de muchos que toman esta postura expresada en estos tres comentarios se debe a varios factores, mis hermanos. Primero, un descuido total del contexto y el tema único que ha venido planteando el apóstol Pablo. Vuelvo y recuerdo, ¿cuál es? Que la ley quedó abolida y que la justificación no es por la ley, sino por la fe de Jesucristo, y que los que se hacen hijos de Abraham y herederos de la promesa son los que imitan la fe de Abraham y no los que guardan la ley de Moisés. Esa es la temática de los capítulos 2 y 3. Entonces, interpretar así este pasaje es salirse totalmente del contexto. Y yo tal vez creo y sé que algunos de ustedes o de las personas que más adelante, hermanos en Cristo, que escuchen por plataforma de YouTube estos videos, esa es la interpretación a la que han estado habituados. Segunda razón por la cual muchos fallan en interpretar este pasaje, el entendimiento limitado que tenemos nosotros mismos con palabras como rudimentos.
mundo. Palabras que para nosotros en nuestra cultura y en nuestra época tienen un significado fijo, sí, pero en los días de Pablo, estas palabras tenían connotaciones diferentes. ¿Qué hacer para interpretar correctamente el pasaje? Bueno, primero, respetar el hilo del tema, el contexto, la línea de pensamiento que viene trazando el escritor inspirado, eso es esencial. Y también debemos examinar las palabras difíciles y sus connotaciones, mirar en los léxicos y luego tomar esas connotaciones y usar una y aplicarle el sentido que esté más acorde al contexto. Ese es el ejercicio del lector, del estudiante de la Biblia, del cristiano que procura con diligencia presentarse ante Dios aprobado y usar bien las escrituras. Puede que una palabra tenga varios significados, pero el determinar cuál de todos sus significados o connotaciones es el que está empleando Pablo en su escrito, depende, mis hermanos, de cuán conectado esté esa connotación de la palabra al contexto. Por ejemplo, la palabra mundo, que en griego es cosmos, significa la creación, pero también aplica a la humanidad en otros pasajes de la Biblia. Pero si decimos que aquí en el versículo 4 los rudimentos del mundo significan la religión humana, como dicen estos intérpretes que tenemos en pantalla, o todas las creencias y religiones que haya en este planeta, vamos a tener la dificultad de que Pablo no venía hablando de ese tema, sino que la carta está dedicada únicamente a refutar a los judaizantes y por lo tanto la única religión que se está cuestionando en el contexto es la religión judía, nada más que esa religión. Vamos a desglosar entonces, mis hermanos, desglosemos el pasaje. Esta es la parte que me encanta a mí, desglosar un texto. Versículo 3. Así también nosotros. Bueno, aquí empieza el primer error de algunos. Muchos se confunden con el nosotros aquí un plural, ¿no? Lo generalizan demasiado. Piensan que como la carta se escribió para judíos y gentiles residentes en Galacia, entonces el nosotros involucra a los gentiles en general, de toda época, de todo lugar. Y por eso luego argumentan que la frase los rudimentos del mundo significa toda religión que exista en el mundo, tanto de los judíos como de los gentiles. Pero hermanos, no hay que universalizar el término nosotros. Este término en muchos lugares de la Biblia y dependiendo de su contexto, suele estar limitado. Vamos a examinar el contexto ligeramente. Esto es un pronombre plural, sí, pero limitado en el contexto. Gálatas capítulo 3, verso 10. Venía hablando de quiénes, de todos los que dependen de las obras de la ley. Por supuesto, todos los que dependen está limitado a los judíos nomás. Los gentiles no estuvieron dependiendo de las obras de la ley, solamente los judíos. Así que el nosotros de Gálatas 4:3 se viene limitando a los judíos. Y luego el verso 13 dice, Cristo nos, y vienen los pronombres plurales, pero que claramente están ligados al verso 10 y que limitan ese nos o nosotros, se limita a los judíos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Quién es el nos? Los judíos fueron los únicos que estuvieron sujetos a la ley y fueron los únicos que fueron redimidos de la maldición de la ley, haciéndose maldición por, y viene el pronombre plural, nosotros. ¿Quién es el nosotros acá? Los judíos. 3:23, pero antes de que viniese la fe, un plural, estábamos confinados bajo la ley. ¿Quiénes? Los judíos. Encerrados. ¿Quiénes? Los judíos, para aquella fe que iba a ser revelada. Verso 24, de manera que la ley ha sido, y viene nuevamente el pronombre plural, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Quiénes son el nosotros de todo el contexto de Gálatas? Los judíos. Y culmina el verso 25 diciendo, venida la fe, ya no estamos
nuevamente el plural bajo ayo, pero ¿quién es el estamos? Los judíos, los judíos. Claramente el contexto, el nosotros, que mucho, confunde a muchos cuando leen y se involucran a sí mismos, a veces leen nosotros y nos incluimos nosotros en el 2023 en ese pronombre plural limitado, claramente por el contexto. Ahí es donde vienen los errores de interpretación, ¿no? Ahí vienen las fallas, las falencias de muchos a la hora de querer interpretar el texto sagrado. Si el plural nosotros, si el plural nosotros involucra de alguna u otra manera a los gentiles, introduciéndolos de cierta manera en una relación con la ley mosaica, sería solo, mis hermanos, debido a que los gentiles en Galacia estaban comenzando a guardarla. Los gentiles podrían estar involucrados solo por el hecho de que en Galacia estaban comenzando a guardar la ley, persuadidos por los judaizantes que se habían infiltrado en las iglesias de allí. En ese respecto, estos gentiles que, aunque pronunciemos así, gentiles, están limitados, los de Galacia, no los de todo el mundo y toda época, solo en ese respecto ellos fueron esclavos de la ley. Ahora, lo que es indiscutible es que en todo el contexto, mis hermanos, aquellos que son descritos como herederos niños, en la analogía que hace Pablo, nunca son los gentiles, sino únicamente los judíos. Por lo tanto, el nosotros de este pasaje, Gálatas 4, verso 3, involucra solamente a los judíos que, por toda una dispensación de 1500 años aproximadamente, estuvieron custodiados por su tutor o ayo, que era la ley. Los gentiles que se involucran en el pasaje serían entonces solamente aquellos que por proselitismo, de pronto, conversiones de ellos al judaísmo o por imposición de los judaizantes en Galacia, terminaron guardando esa ley. Este conjunto de individuos, gentiles prosélitos convertidos al judaísmo y judíos netos, hebreos, es el nosotros del pasaje que nos ocupa, Gálatas 4, versículo 3. Y por supuesto el mayor énfasis está en los judíos. Espero que esto lo comprendamos, porque a veces leemos, vuelvo y reitero, leemos un nosotros en la Biblia y solemos en esa lectura meternos ahí nosotros hoy día, como si ese texto nos envolviera a nosotros. Continuamos, dice, así también, Gálatas 4:3, ahí a la izquierda, así también nosotros, cuando éramos niños, prestemos atención a esto, esta frase está cerrando toda posibilidad de que Pablo involucre a los gentiles en general, y por lo tanto la frase que viene después, observen, los rudimentos del mundo, no pueden significar en este contexto toda religión de toda época, sea judía o gentil, no, creo que esa es una falla. Sin lugar a dudas, los únicos que en el contexto fueron representados en la analogía de Pablo como niños custodiados por un curador o ayo, ¿quiénes fueron? Los judíos. Así que ese verso 3, así también nosotros, cuando éramos niños, y recuerden que esto se refiere a esa analogía de los niños que eran custodiados por los tutores, por los ayos, y en este caso el contexto nos dice que ese ayo era la ley, y por lo tanto los niños, ¿quiénes serían? Pues los judíos. La frase que sigue lo confirma más todavía. Observen lo que dice. ¿Estábamos en qué? Esclavitud. O sea, solamente los judíos estaban sujetos a la ley mosaica y eran los únicos que fueron esclavos de esa ley, de sus preceptos, de sus estatutos y de toda esa religión. Y esto lo podemos nosotros corroborar con otros pasajes de la Biblia que complementan esto. En Romanos 3, verso 19 se dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, ¿a quiénes se lo dice? Lo dice a los que están bajo la ley, o sea, a los judíos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y en cuanto a los gentiles, la Biblia es lo suficientemente clara al decirnos en Efesios 2:12 que ellos estaban en ese tiempo
antes de que viniese Cristo, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin la esperanza que se le dio a los hijos herederos de Abraham y sin Dios en el mundo. O sea, no aplica para ellos. Volvamos a leer el verso 3. Así también nosotros, es decir, los judíos que venían sujetos a la ley, cuando éramos niños, recuerden la analogía de aquellos jóvenes que eran puestos bajo custodia de un tutor o ayo, pero en el contexto claramente se ha definido que ese ayo era la ley y que esos que estaban bajo la ley eran los judíos. Así también nosotros, los judíos, cuando éramos niños, o sea, cuando éramos guiados bajo el ayo, estábamos en esclavitud, es decir, sujetos a la ley. Eso es lo que enseña el texto. Eso es lo que, la idea que está transmitiendo el apóstol Pablo, solo los judíos. Bajo, y luego dice, bajo los rudimentos del mundo. Vamos a analizar esta palabra, rudimentos. ¿Qué significa? Esta palabra tiene un significado especial en el Nuevo Testamento. Observemos. Esta palabra en el griego se dice estoikeon, estoikeion. A veces se deriva en esto, estoikeias, que significa elementos, estoikeon. Esta palabra, según el léxico de Taller, la define así: cualquier cosa primera. Préstenle atención y pido que se concentren mucho, mis hermanos, en esta parte. ¿Qué significa la palabra rudimentos? Viene del griego estoikeon y significa cualquier cosa primera, a partir de la cual otras pertenecientes a algunas series o compuestos, todas toman su lugar. Bueno, yo sé que estas definiciones son difíciles. Un elemento primero, principal. Por ejemplo, aquí es donde vamos a entender mejor. Los elementos, rudimentos, principios primarios y fundamentales de cualquier arte, ciencia o disciplina. Yo quiero ilustrar con un ejemplo propio mío. En todo idioma, cualquiera que exista en el mundo, tiene sus fundamentos, sus bases. Esas bases, ¿cuáles son? Las vocales, el abecedario. Esos son los fundamentos o elementos de cualquier idioma en el mundo. A eso se le podría llamar rudimentos, estoikeon. Eso es lo que significa el término. Sigamos mirando la definición. Bueno, vuelvo y reitero el ejemplo, lo enfatizamos. Por ejemplo, los elementos, rudimentos, principios primarios y fundamentales de cualquier arte, ciencia o disciplina. Dice aquí, en este léxico, los elementos de formación religiosa o los preceptos ceremoniales comunes semejantes a la adoración de los judíos y de los griegos. Si la palabra estoikeon, rudimentos, significa cualquier cosa primera o las bases o los fundamentos, pues entonces cuando hablamos de religiones como el judaísmo o el paganismo, se refiere a todos aquellos elementos de esa religión que son fundamentales, esenciales, las primeras cosas que se enseñan de cualquier religión. Y de aquí viene el sentido secundario, los requisitos ceremoniales, especialmente de la tradición judía, dice este léxico, minuciosamente establecidos por falsos maestros y fortalecidos por argumentos engañosos. Quiero que miremos, para que entendamos mejor este término, rudimentos, griego estoikeion, que miremos otros pasajes de la Biblia en donde el término aparece, y creo que ahí lo vamos a definir con mucha más claridad. Observen, Hebreos 5:12. Le exhortaba Pablo a la iglesia en Judea, las iglesias hebreas, diciéndoles, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y esa palabra ahí es estoikeion, la misma que aparece en Gálatas 4, verso 3. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, si ustedes notan este texto, ¿qué son
Eso que llama este pasaje los primeros rudimentos se refiere a las bases y fundamentos de la religión cristiana. Los judíos, los cristianos hebreos, llevaban muchos años siendo cristianos, había pasado mucho tiempo y cuando estudiaban la Biblia, no estudiaban, no avanzaban en conocimiento, no estaban madurando, no estaban perfeccionando, porque se quedaron enclaustrados en estudiar solamente los primeros rudimentos, o sea, las bases fundamentales de la religión cristiana. Ejemplo, es como si hoy día una iglesia, cada vez que tiene una clase bíblica, cada vez que tiene un sermón, un estudio, estudiara solamente el bautismo. Esa iglesia, por muchos años que pase, no va a avanzar, no va a crecer porque se quedó estudiando un tema que es rudimento, base, fundamento. Pero el cristiano aquí en este texto se le llama a que estudie y avance más, a que vaya a la madurez. De hecho, si siguen leyendo el mismo pasaje, estamos en Hebreos 5:12, vuelve y se utiliza el mismo término en el capítulo que sigue, Hebreos 6 del 1 al 2. Por tanto, y exhorta el escritor de la carta a los cristianos hebreos a que dejen de estar enclaustrados en esos temas, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la madurez, a la perfección. Ahora observen aquí cómo se intercambia el término y se utiliza un sinónimo, no echando otra vez el fundamento. ¿Qué significa rudimentos? Los fundamentos, las bases de una religión. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ahora, aquí va a empezar a enlistarnos el escritor cuáles son esas doctrinas que son rudimentos o básicas de la vida cristiana. Ahí las resaltamos. Arrepentimiento, la fe, bautismos, imposición de manos, resurrección, juicio eterno. Ustedes se imaginan una iglesia como la de los hebreos que llevaba como 34 años de haber sido fundada, fue la que se fundó en Jerusalén el día de Pentecostés, 34 años y cada vez que tenían una clase bíblica estudiaban o el arrepentimiento o la fe o el bautismo, la imposición, no salían de estos temas, pues no iban a madurar y esa es la exhortación que les está haciendo el escritor, que abandonen estos temas que son rudimentos y se pongan a estudiar temas más avanzados, los cuales, fíjense en Hebreos 5:12, estos elementos, fundamentos, presten atención, Hebreos 6 del 1 al 2 se les llama aquí rudimentos. Es la misma palabra estoikeón que aparece en Gálatas 4:3. Ahora, estos rudimentos es lo que se describe en Hebreos 5:12, nótenlo ahí, como leche espiritual, o sea, no el alimento sólido, sino lo esencial, los primeros temas que como cristianos empezamos a estudiar. Eso es lo que significa la palabra rudimentos. Son las bases, los fundamentos de cualquier religión, las bases, fundamentos de cualquier religión. Ahora, lo que necesitamos nosotros es esa palabra rudimentos, Gálatas 4:3, volvámoslo a leer, Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos. Ya sabemos que esa palabra rudimentos ahí en Gálatas 4:3 significan las bases, los fundamentos. ¿De qué religión? Según Gálatas 4:3, que el contexto lo defina. El contexto no nos habla de las religiones paganas, de las religiones de los gentiles. Por eso descarto esa interpretación que vimos ahorita. El contexto no nos habla de la religión cristiana como tal. Se está enfocando en la religión judía. Por eso podemos concluir que la palabra rudimentos apunta en Gálatas 4:3 a las primeras enseñanzas o a las bases de la ley judía y precisamente esas bases que son, por ejemplo, en el judaísmo son la circuncisión y la observancia de días sagrados, era lo que se les estaba enseñando a los Gálatas a que guardaran. Y es lo que Pablo dice que no deben guardar. Así también nosotros, los judíos, cuando éramos niños, cuando estábamos siendo guiados por la ley como ayo, estábamos en esclavitud, sujetos a esa ley, bajo los fundamentos,
o bases elementales de la doctrina judaica. Eso es lo que enseña o transmite el pasaje. Concluimos entonces que los rudimentos de los que habla Pablo en Gálatas 4:3 son una referencia a lo elemental de la ley mosaica. Y si esto todavía nos dejase dudas, bastaría que leyésemos unas líneas más adelante. En Gálatas 4, ahí mismo en ese capítulo, pero en los versículos 9-10, vuelve y se pronuncia esa palabra. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Quiero que observen, a los cuales os queréis volver a esclavizar. La audiencia judía en las iglesias de Galacia habían sido librados de la ley de Moisés, entrados al reino de Cristo, pero al llegar esos judaizantes a imponerles la ley, se estaban volviendo, regresando a la ley, volviéndose a esclavizar. Y el verso que sigue nos dice en qué aspectos. 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿De qué? No del paganismo, ni del cristianismo, sino de la ley judía. Así que el término rudimento se refiere a la ley, a los fundamentos de la ley judía. Pero bueno, alguno podría arguir, y yo sé que hay expositores, bueno, mis hermanos, ya se está cumpliendo el tiempo, regálenme 10 minutos más. Yo sé que algunos expositores van a decir, no, esta no es la interpretación, porque luego dice los rudimentos y dice del mundo. Y la palabra mundo en el griego es cosmos. Entonces no puede ser solamente los de la ley judía, sino los de cualquier religión. Bueno, esta es la dificultad por la cual muchos se lanzan hacia la interpretación que vimos al principio. Pero quiero que miremos un detalle. Esta palabra mundo, que en griego es cosmos y que siempre la hemos entendido como el globo terráqueo o el universo, esta palabra cosmos, que es la que mayor confusión genera al lector, al intérprete, no solo aquí en Gálatas 4:3, aclaro, sino en muchos otros pasajes de la Escritura, donde el término se define considerando el universo, pero vuelvo y reitero, por esta palabra es que muchos expositores han llegado a la interpretación que el apóstol Pablo hablaba de cualquier religión del planeta. Pero si buscamos su significado en el idioma original, ahí es donde vamos a despejar las dudas, sobre todo cuando notamos que la palabra cosmos tiene también varias connotaciones y no una sola. El léxico de Taller, de hecho, nos dice que la primer connotación, el sentido primario de esa palabra no era universo o planeta, sino dice un acuerdo o constitución apta y armoniosa, un orden, un gobierno. Eso es lo que significa cosmos en la mayoría de sus contextos y pasajes en la Biblia, cosa que muchos ignoran, por supuesto. Una segunda connotación, vamos a mirar las varias que tiene: ornamento, decoración, adorno. Acuérdense de ese texto de Primera de Pedro 3:3 que le dice Pedro a las mujeres: vuestro atavío no sea el externo, sino el interno. Esa palabra atavío en Primera de Pedro 3:3, si ustedes toman un interlineal del texto griego, esa palabra atavío es cosmos. No he encontrado alguno que se atreva a decir, allá Pedro debe traducir vuestro universo sea el externo o vuestro planeta. No, no tiene sentido, porque es que la palabra cosmos tiene también una segunda connotación: ornamento, decoración, adorno. En tercer lugar, dice este léxico, el mundo, el universo. Ahí sí entran en escena estos pasajes donde, por ejemplo, dice que Dios creó el mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud, Salmo 24, el mundo, cosmos, y los que en él habitan. Ahí sí entra esa connotación. Y hay una cuarta que significa los habitantes de la tierra, los hombres, o la familia o el género humano, se traduce cosmos o mundo también en la Biblia. Aquí entra ese famoso pasaje de Juan 3:16, de tal manera amó Dios
no al orden, no al gobierno, no a la decoración, no al universo, al plan, no, al mundo, es decir, a la familia humana, al género humano, y los amó tanto que envió a su Hijo a dar su vida por ellos. Es lo que dice Juan 3:16. Pero yo quiero es que notemos que la palabra cosmos tiene varias connotaciones. Los que abogan, porque la frase rudimentos del mundo significa cualquier fundamento de cualquier religión del planeta, están cometiendo el error de tomar la palabra cosmos, ignorar el contexto y la temática que el apóstol Pablo viene trazando y darle solamente o aplicarle solamente una connotación, en particular la tercera, el mundo o el universo. No podemos interpretar que la palabra rudimentos signifiquen las bases de la religión judía, como por ejemplo la circuncisión, y luego cuando nos enfrentamos al término cosmos, interpretar que la palabra mundo signifique el universo o el planeta, y más sabiendo que ese término tiene otra connotación como orden o gobierno o un sistema de gobierno, es lo que dice la primera connotación. Este servidor que les habla cree que en Gálatas 4:3 la palabra cosmos tiene la primera connotación, orden o gobierno. ¿Por qué? Considero que cualquier otra connotación de la palabra que se le inserte a cosmos en Gálatas 4:3 va a tener sus contrariedades porque se va a desconectar del contexto que tiene que ver con la ley de Moisés y su abrogación y fin. Y hagamos un ejercicio, mis hermanos. Apliquemos cada una de las connotaciones de la palabra cosmos, según los léxicos, a la frase los rudimentos del mundo. Y indaguemos si es válido el sentido que arroja a la luz del contexto. Comencemos. Los rudimentos del mundo, dice Gálatas 4:3. Pero si interpretamos que cosmos ahí es, por ejemplo, universo, quedaría que el texto quedaría diciendo en Gálatas 4:3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del universo. Y viene la dificultad. Es que el pasaje de Gálatas 4:3 habla en tiempo pasado diciendo estábamos. Pregunta, ¿hoy día no estamos sujetos a a las leyes o rudimentos del universo? Claro que estamos sujetos todavía a las leyes de la gravedad, a la ley del mundo que Dios estableció, así que no se le puede aplicar el tiempo pasado estábamos, no puede significar aquí la palabra cosmos, universo o mundo. Esa es una interpretación errónea. ¿Qué otra connotación tiene la palabra cosmos? El planeta. Algunos, bueno, dicen los rudimentos del cosmos, o sea, del planeta. Nuevamente viene la pregunta, ¿estábamos? Verso 3. ¿Ya no estamos sujetos a los rudimentos del planeta? Por supuesto que estamos. Esta no es. Tercero, los rudimentos del cosmos. Como dice o traduce primera de Pedro 3:3, vuestro atavío, adorno, orden, los rudimentos del cosmos, o sea, del adorno. Bueno, esta es peor todavía, porque esta aplicación sería carente de sentido y fuera de contexto total. La descartamos. Cuarto, los rudimentos del cosmos, si la palabra cosmos aplica a la humanidad como en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, al género humano, vuelve y juega. Estábamos en esclavitud bajo las reglas de la sociedad del género humano, todavía estamos sujetos a esas, y de hecho la Biblia nos manda a que nos sujetemos a esas reglas. En Romanos 13 nos dice, sométase toda persona a los gobiernos de este mundo. Entonces, descartada. Pero esta, noten arriba cosmos, que en primera instancia significa un acuerdo o constitución apta y armoniosa, un orden, un gobierno, un sistema. El texto quedaría diciendo, estábamos en esclavitud bajo los fundamentos, rudimentos del modo de gobierno u orden existente, que en esa época, ¿cuál era? La ley de Moisés. Creo que es la connotación que encaja mejor el modo de gobierno u orden existente. La palabra cosmos significa en este contexto, con esa connotación y respetando el pasaje, la línea de pensamiento del escritor,
el gobierno que regía, el gobierno espiritual que regía en aquella época de parte de Dios, que era la ley de Moisés. Ahí sí encaja mucho mejor con el contexto y con la connotación primaria de la palabra cosmos. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los fundamentos o rudimentos del gobierno o del orden religioso de esa época. ¿Cuál? La dispensación mosaica. Por lo tanto, si tomamos la palabra cosmos aquí en Gálatas 4:3 como significando orden, gobierno, sistema, y lo examinamos con el tema del contexto, que es la ley de Moisés, su propósito y su fin, la única conclusión posible es que la frase los rudimentos del mundo, que en griego sería estoikeia tos cosmos, significan los fundamentos o bases religiosas del orden, modo de gobierno o dispensación mosaica. Creo, mis hermanos, que esta interpretación es la única que respeta a plenitud la temática del contexto. Es la única que se ajusta al contexto, que no se sale de la línea del pensamiento del escritor ni de la temática que nos viene mostrando el apóstol Pablo desde los capítulos 2 y 3. El cosmos, es decir, el orden o modo de gobierno que regía aquella época en la que los judíos fueron comparados con niños guiados por un ayo, niños que no diferían de los esclavos, niños puestos bajo curadores y tutores, ese modo de gobierno fue el orden o sistema basado en la ley de Moisés, o sea, la dispensación mosaica. Quiero que para que no nos quede dudas, vamos a entender mejor este texto, vuelvo y lo resalto. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Hagámosle una interpolación al texto. Una interpolación es que yo le voy a añadir al texto expresiones que van a ayudarnos a entender mejor. Esas expresiones van a estar resaltadas en rojo. Así también nosotros, aclaramos ahí, los judíos. Cuando éramos niños, ¿qué significa eso? Cuando estábamos custodiados por un ayo, la ley mosaica, o sea, cuando los judíos estaban siendo custodiados por la ley de Moisés como si fuese un ayo y ellos unos niños, estábamos en esclavitud. ¿Eso qué significa? Sujetos a la ley. Bajo los rudimentos, ¿qué significa? Bajo las bases o fundamentos como los días, meses, años, la circuncisión, bajo las cosas elementales de la religión judía. Del mundo, griego cosmos, que se puede traducir orden, gobierno, y en este caso sería la dispensación mosaica. Miren este comentario con el cual quiero culminar. William MacDonald, comentario al Nuevo Testamento. Dice, esta era la condición de los judíos bajo la ley. Eran niños y estaban bajo las instrucciones de la ley como si fuesen esclavos. Estaban en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, lo cual significa los principios elementales de la religión judía. Ahora, el verso 4, con el cual culmino, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, bueno, aquí se me adelantó porque me faltó ponerle animación a este texto, ahí les doy un adelanto. Bueno, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿a qué tiempo se refiere? Al final de la era mosaica, al final de ese cosmos, orden o periodo de tiempo en que vivían ellos, vivían bajo la ley de Moisés. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, miren Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, en la etapa final de la era mosaica, cuando llegó ese momento, cuando se estaba acabando la dispensación mosaica, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y dice, nacido de mujer. Ahí está Génesis 3:15. Cuando dice nacido de mujer, no está el apóstol Pablo de manera
ligera y absurda, queriendo decir que Jesús nació fue de una mujer, pues todo ser humano nace de una mujer. No, está refiriéndose a esta profecía de Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Jesús es llamado la simiente de la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Él es el que iba a derrotar a Satanás, y tú le herirás en el calcañar. Y luego culmina diciendo, nacido bajo la ley. Bajo la ley nació Jesús. Se crió, se educó, se formó y murió bajo la ley de Moisés, bajo la dispensación mosaica. Pero el detalle, que cuando Jesús vino al mundo, nació bajo la ley, pero no al principio de la era mosaica, sino en la etapa final. Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, año 64, cuando se escribe esa carta, se le llama la consumación de los siglos, o sea, la etapa final de la era mosaica. ¿Qué hizo Jesús? Vino al mundo, nació bajo esa ley y se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y Pedro dice, primera de Pedro 1:20, que el sacrificio de Cristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que se llevó a cabo, se manifestó en los postreros tiempos, o sea, en los últimos días de la dispensación mosaica. Quedamos pendientes con estos versos que siguen, del 5 al 7. Ahí nos arroja la conclusión. Yo los animo a ustedes, hermanos, a que examinen esas porciones, estos textos, y quedamos pendientes entonces para la próxima, seguir indagando más en este capítulo fascinante, el capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Así que gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les continúe bendiciendo.